Hace unos años México estaba en llamas después de la captura del hijo del Chapo, pero después empezó a rumorear que estaba confesando toda la operación del cártel. ¿Te imaginas lo que significa que el hijo del Chapo haya sido encontrado muerto justo después de supuestamente delatar a su propio padre? En este vídeo te revelaré qué ocurrió realmente detrás de su misteriosa muerte y cómo el cártel reaccionó de inmediato. Número 3. La traición. Él traicionó al cártel. Ahora está muerto. Esto no fue una pelea cualquiera en prisión. Fue un mensaje, no un susurro. Estaba grabado con sangre. Un vídeo de Guzmán López, hijo del Chapo, fue encontrado muerto en una prisión de alta seguridad apenas unas semanas después de cooperar con la Fiscalía Federal estadounidense en un impactante acuerdo de culpabilidad. Pero, según fuentes internas, puso patas arriba todo el ecosistema del cártel. Lo peor es que empieza a parecer que nunca tuvo ninguna oportunidad, porque cuando traicionas al cártel de Sinaloa, aunque te apellides Guzmán, solo hay una salida, y suele venir en una bolsa para cadáveres. Ahora todo se está desmoronando. Lealtades al cártel, alianzas gubernamentales e incluso la seguridad carcelaria. Lo que empezó como un rumor en un tribunal se ha convertido en una polémica internacional, con muchos preguntándose, ¿acaso el gobierno estadounidense firmó el certificado de defunción de un vídeo en el momento en que delató a su padre? Y eso no es lo más impactante, porque en este vídeo analizaremos el momento en que un vídeo decidió cooperar y porque ya era demasiado tarde. Los inquietantes rumores sobre quién ordenó el asesinato dentro de la prisión y el único vídeo que encontramos que sugiere que el propio El Chapo podría haberlo previsto. Así que retrocedamos, porque para entender por qué asesinaron a Ovidio Guzmán, necesitamos comprender la traición que selló su destino. A primera vista, Ovidio Guzmán no parecía un capo, apodado el Ratón. Era más Spotify y zapatillas que balas y sangre. Pero no se dejen engañar. Tras su imagen informal se escondía un imperio construido a base de laboratorios de metanfetamina, funcionarios sobornados y ejecuciones callejeras. Y en 2023, cuando las autoridades mexicanas lo encontraron por casualidad en una reunión familiar en Sinaloa, se desató el caos, literalmente. Se suponía que sería un arresto discreto. En cambio, toda la ciudad de Culiacán se convirtió en una zona de guerra. Las carreteras fueron bloqueadas con camiones en llamas. Convoys armados invadieron las calles e incluso el ejército mexicano tuvo que retirarse. ¿Por qué? Porque el cártel tenía como rehenes a las familias de los soldados. Fue una demostración de fuerza tan abrumadora que el gobierno devolvió a Ovidio solo para evitar una guerra civil. Es decir, hasta enero de 2023, cuando los militares lo atraparon de nuevo, esta vez para siempre, o eso creíamos. Porque ese arresto desencadenó una serie de acontecimientos que finalmente llevarían a un tribunal de Chicago, a un acuerdo secreto con la fiscalía y a un cadáver en una celda. El juicio de Ovidio iba a ser una mera formalidad. Estados Unidos tenía pruebas suficientes para enterrarlo bajo la prisión. Pero entonces, algo cambió. En una acción que sorprendió a ambos lados de la frontera, Ovidio Guzmán compareció ante el tribunal y se declaró culpable, admitiendo haber ingresado grandes cantidades de cocaína y otras drogas a Estados Unidos y haber participado en una conspiración criminal global. Guzmán López acepta declararse culpable y cooperar con el gobierno. Pero esa no fue la bomba. ¿La verdadera sorpresa? Él también aceptó cooperar. Y, en el lenguaje de los cárteles, eso es una sentencia de muerte. Su abogado, Jeffrey Lichtman, sí, el mismo que defendió al Chapo, confirmó que Ovidio ahora trabajaría con las autoridades estadounidenses, pero advirtió que no había garantía de que esto redujera su sentencia. En otras palabras, Ovidio estaba arriesgando su vida por un posible. ¿Por qué? Según fuentes internas, la decisión no era solo para salvarse. Cada vez se especula más que Ovidio, frustrado, aislado y temeroso de ser traicionado desde dentro, creía que delatar a su padre podría proteger a su familia. Pero subestimó algo. El cártel de Sinaloa no perdona, ni siquiera la sangre. ¿Qué reveló exactamente? Esa parte sigue siendo confidencial. Pero los observadores judiciales y las filtraciones sugieren que Ovidio proporcionó información perjudicial, no solo sobre grupos rivales, sino también sobre luchas internas de poder dentro del propio cártel de Sinaloa. Y ahí es donde la teoría se vuelve más oscura. Porque múltiples informes alegan que su propia familia, posiblemente incluso sus medio hermanos, podrían haber dado luz verde para solucionar el problema antes de que se filtraran más secretos. Un guardia de la prisión, hablando anónimamente, supuestamente declaró a los medios locales que no se suponía que sobreviviera la semana posterior a la firma del acuerdo de culpabilidad. Y, como era de esperar, 6 días después, fue encontrado inconsciente en su celda. No hay señales de pelea, ni heridas abiertas,
ni forcejeo, solo silencio. Las autoridades lo calificaron de emergencia médica. Pero corren rumores de que fue un golpe limpio, asestado con precisión quirúrgica, probablemente desde dentro de su propia unidad de protección. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más, porque en lo más profundo de la ahora infame reunión de Sean Penn con el Chapo, hay un momento que se ha pasado por alto. Cuando le preguntaron sobre el futuro de sus hijos y qué papel desempeñarían en su imperio, el Chapo dio una respuesta críptica. Muy bien, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos. Una convivencia muy normal. Muy bien. Pero había algo extraño en su tono, algo definitivo, como si ya supiera que un día el imperio se comería a los suyos. Digamos porque es una ejecución autorizada. Porque en el momento en que Ovidio Guzmán firmó ese acuerdo de culpabilidad, alguien, en algún lugar, dio la señal. Y en cuestión de días, el hijo de uno de los narcotraficantes más temidos de la historia moderna estaba muerto en una celda de una prisión estadounidense. Esto es lo que nos alerta. No había señales de forcejeo, no se publicaron imágenes de vigilancia, ni filtraciones de información de guardias ni reclusos, ni una pelea violenta. Solo estaba muerto, reportado como una emergencia médica. Pero seamos realistas. No existe una versión de la realidad en la que una de las figuras más destacadas del cártel, cuyo testimonio podría amenazar a docenas de operativos, quede sin vigilancia ni supervisión en ningún momento. A menos, claro, que alguien lo quiera muerto. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Porque varios expertos en cárteles ahora señalan a un grupo al que nadie se atrevió a acusar públicamente. Sus propios hermanos. Los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán López, el triunvirato delegado del Chapo, hombres que han sido descritos como menos diplomáticos, más brutales que su padre, y hombres que vieron la cooperación de Ovidio como una amenaza nuclear para su imperio. Un ex socio de Sinaloa, según se informa, declaró a periodistas bajo anonimato que no solo quebró a Omertá, sino que arriesgó todo su linaje. Esa frase, arriesgó todo su linaje, es clave. Porque para los Chapitos, no se trataba de ego, ni siquiera se trataba de venganza, se trataba de contención. Si Ovidio hablaba, ¿qué más podría pasar? Raíces, contactos, redes de sobornos, lavanderías familiares, espías del gobierno. Y recuerden, esto no se trata solo de México. Los Chapitos tienen activos y operativos en Centroamérica, Estados Unidos e incluso partes de Europa. Una sola filtración podría costarles miles de millones. Y Ovidio era un soplón con voz. Sin embargo, la sangre corre de los traidores. La lealtad nunca se desvía. ¿Será coincidencia? Porque así hablan los cárteles. No en ruedas de prensa, sino en masas, pancartas y susurros. Y luego está la escalofriante teoría que se extiende tanto por las cárceles federales como por las zonas controladas por los cárteles. Ovidio no fue asesinado por un rival. Ni siquiera fue asesinado por personal penitenciario corrupto. Lo mató alguien que conocía, alguien cercano a él, de su equipo de protección, según un exoficial de prisiones entrevistado extraoficialmente. Piénsenlo, la única persona en la que Ovidio pudo haber confiado desde dentro fue la encargada de silenciarlo. Sin arma, sin moretones, solo algo deslizó en una bebida o un suave empujón que le provocó un paro cardíaco. Y no sería la primera vez que esto sucede. Recuerden a Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, quien cooperó en 2009. Sobrevivió solo porque lo reubicaron de inmediato y lo pusieron en aislamiento bajo la más estricta supervisión federal. Aún así, hubo múltiples intentos de asesinato durante su traslado. Ovidio no recibió esa protección. ¿Por qué? Algunos especulan que Estados Unidos creía que su familia no se atrevería a tocarlo. De ser así, fue un error de cálculo fatal. Pero no nos detengamos en los Chapitos, porque existe una teoría, que cada semana cobra más fuerza, de que esta operación se llevó a cabo con ayuda del sistema penitenciario estadounidense. ¿Te parece demasiado descabellada? Entonces, claramente nunca has oído lo que salió a la luz durante el juicio del Chapo. Múltiples testigos declararon que altos funcionarios de la Policía Federal Mexicana estaban en la nómina del cártel. El jefe de seguridad pública del Chapo estaba a sueldo del cártel de Sinaloa. Esto plantea una pregunta aterradora. Si podían sobornar a las fuerzas del orden en México, ¿podrían también acceder a las instalaciones estadounidenses? Según Ed Calderón en el podcast de Joe Rogan, muchos líderes de los cárteles enviaron a sus esposas e hijos a vivir a Estados Unidos hace mucho tiempo. Muchos de estos miembros del cártel tenían a sus hijos aquí, así que se enriquecieron allí y enviaron a sus esposas y a sus ciudadanos estadounidenses. Tienen dinero, ciudadanía e infraestructura,
lo que significa que los sobornos no solo son posibles, sino probables. ¿Y qué sigue? Ahora tenemos un testigo colaborador muerto, ninguna explicación oficial, un silencio constante por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, y un cártel con reputación de ser letal. Y por si fuera poco, consideren esto. Varios testigos colaboradores se encuentran actualmente en instalaciones similares, esperando juicio o sentencia. Algunos se quedaron atónitos ante un vídeo, otros podrían estar considerándolo ahora. Después de lo que acaba de pasar, lo pensarán dos veces, porque el mensaje fue claro: si hablas, mueres. Aunque te apellides Guzmán. Número 2. Una familia fracturada por el fuego. La historia no comienza con la muerte de Ovidio Guzmán, sino mucho antes. Cuando cayó, el cártel de Sinaloa ya estaba roto por dentro. Bajo la fachada de unidad, hervía una guerra silenciosa. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín J.R. y Ovidio, eran en teoría un bloque, pero en la práctica, rivales con proyectos distintos. Ovidio quería modernizar el negocio. Apostaba por laboratorios de fentanilo, criptomonedas y comunicaciones encriptadas. Su objetivo, un imperio menos vulnerable, con lavado digital y contactos en nuevas rutas. Pero Iván Archibaldo, el más temido, veía eso como una amenaza. Criado en la violencia, prefería gobernar con miedo, mano dura y castigos ejemplares. Para él, el perfil mediático de Ovidio era un riesgo y una humillación. Cuando Ovidio fue detenido en 2023, Iván lo dejó a su suerte. Que se encargara. Lo que no esperaba era que hablara. El acuerdo de cooperación sellado de Ovidio fue interpretado como la confirmación de que había cruzado la línea. En ese momento, la fractura ya no era un rumor, era un hecho. Informes de 2024 revelaron que al menos 17 familiares cercanos de Ovidio habían cruzado a justo antes de su declaración de culpabilidad, lo que Iván tomó como señal de deserción. Entonces comenzó la purga. 2 tenientes leales a Ovidio desaparecieron. Uno fue hallado desmembrado en Guasave, el otro nunca apareció. El mensaje fue brutal: nadie que dude sobrevivirá. El funeral secreto de Ovidio reforzó esa narrativa. No hubo fotos, ni nombres, ni homenajes. Solo silencio, armas y corridos exaltando la lealtad. Lo enterraron no como hijo del Chapo, sino como traidor, borrando cualquier rastro de mito. Al mismo tiempo, en Washington crecía la alarma. Agencias federales sospechaban que el cártel había infiltrado a contactos dentro del sistema judicial. Investigaciones fueron congeladas para evitar filtraciones. Y ahí surgió el verdadero miedo: que Ovidio no solo hubiera hablado, sino que hubiera dejado un arma digital. Fuentes señalan que antes de declararse culpable, entregó acceso a un servidor encriptado en el extranjero, posiblemente en Panamá. Ese nodo contendría información sobre casas de seguridad, sobornos internacionales y encuentros entre policías de y operadores del cártel. No era una confesión común, era un seguro de vida. Y lo peor, podría haber fragmentado la información en múltiples servidores, liberados automáticamente tras su muerte. Si es cierto, cada día que pasa podría revelar más secretos. Mientras tanto, en Sinaloa, la guerra interna escalaba. Lugartenientes del Mayo Zambada comenzaron reuniones con Iván Archibaldo, no para hacer la paz, sino para repartir territorios. El cártel se reconfigura, una facción pragmática que busca negocios estables, y otra, la de los Chapitos, que apuesta por la sangre y el terror. El silencio del Chapo desde ADX Florence lo confirma. Ya no manda, no habla, no interviene, no detiene la purga. Algunos creen que su silencio fue una luz verde tácita para eliminar a Ovidio. Otros, que simplemente perdió el control de sus hijos. En cualquier caso, el trono ya no le pertenece. Las calles de Sinaloa reflejan ese cambio. Drones captaron convoys armados reposicionándose en zonas estratégicas, no como respuesta a un ataque, sino como preparación para una guerra interna. No se trata solo de narcotráfico, sino de un reacomodo ideológico entre la vieja escuela y la nueva mafia digital. Incluso ha sentido la sacudida. Tras la declaración de Ovidio, se registraron fallas simultáneas en aduanas de Tamaulipas y Sonora. Sistemas de cámaras, inspección de carga y comunicaciones internas colapsaron al mismo tiempo. Extraoficialmente, un ciberataque vinculado a la facción de los Chapitos. Una advertencia de que ya no solo libran guerras con balas, sino también con teclados. La muerte de Ovidio no cerró un capítulo, abrió varios. Un servidor en la sombra, un cártel dividido, agencias federales nerviosas y una generación de herederos que ya no temen matar a sus propios hermanos para proteger el negocio. El ratón cayó,
Pero su caída fue la chispa de una guerra más oscura y peligrosa. Número 1. ¿Delató a su padre? La muerte de Ovidio Guzmán dejó una duda que nadie quiere plantear. ¿Entregó al Chapo? Si fue así, no solo traicionó, destruyó un mito. Para un imperio fundado en imagen y miedo, eso es más letal que cualquier bala. Septiembre de 2023, Tribunal de Chicago. Ovidio, con mono naranja, admite traficar toneladas de drogas y luego acepta cooperar. Esa palabra bastó para encender sospechas. El acuerdo está sellado, pero coincidió con la captura de su hermano Joaquín y la caída de Zambada. ¿Casualidad o parte del trato? Fuentes del CISEN revelaron que los fiscales se interesaron en movimientos financieros del Chapo, no en fentanilo. Ovidio conocía dónde estaban las propiedades y empresas fantasma. Y en la narcoeconomía, seguir el dinero es desmantelar un imperio. Informes también rastrearon bienes en Nevada, Nuevo México y Panamá. Todo apuntaba a él como enlace. Según Ed Calderón, antes de su arresto Ovidio ya mandaba señales. Convoy sin escoltas, actitud negociadora, imagen de diplomático. Para el cártel, eso huele a traición. Quizá ya estaba hablando con intermediarios antes de declararse culpable. Su destino estaba marcado. Tras su muerte, llegó el rumor. En su funeral secreto, sin fotos ni nombres, se enterró más que un cuerpo. Se enterró un mito. El mensaje fue claro. Esto pasa a los traidores. Vídeos mostraron corridos exaltando lealtad y la presencia de Iván Archibaldo. Mientras tanto, en ADX Florence, el Chapo se alteró en una llamada tras la muerte de Ovidio. Si sus hijos actuaron sin su aval, rompieron la regla sagrada. La familia era intocable. Ahora, los chapitos reescriben el código y preparan a la siguiente generación, algunos ya con doble nacionalidad y entrenados en criptología, lavado digital y guerra psicológica. El saldo: un hijo muerto, un acuerdo silenciado y un cártel que probó que puede alcanzar a cualquiera. Presume una victoria, pero Sinaloa también. Mostró que incluso un Guzmán puede sangrar si habla. El Chapo morirá en prisión, pero su legado sigue en las calles, y sus nietos ya están listos para continuarlo.